Amados, sean todos bienvenidos en esta hora al estudio de la palabra del Señor. Como ya les he dicho repetitivamente, estamos estudiando la gracia. Y en esta noche quiero compartir con ustedes un tema acerca de la misma gracia que es, en mi opinión, sumamente importante. Lo he llamado el precio de la gracia. Así que, amados, vamos a tener un segundo de oración, dándole gracias al Señor por este día maravilloso y por la oportunidad que nos regala de acercarnos una vez más a su hermosa verdad. Querido Dios, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por habernos preservado la vida hasta el día de hoy, por darnos el privilegio de poder escudriñar una vez más tu palabra, para lo cual te pedimos, hermoso Espíritu Santo, que nos guíes, que ilumines y abras los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos entender lo que tu Padre quieres enseñarnos en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Como ya les dije al comienzo, el precio de la gracia. Y lo primero que quiero que entendamos, amados, es que la gracia no es supergracia o que la gracia da licencia para pecar, sino que la gracia nos ha sido dada para que tú y yo podamos disfrutar las riquezas de Cristo. La verdadera gracia de la palabra de Dios no da libertad o licencia para una manifestación abierta y descarada de la carne. En Gálatas capítulo 5 versículo 13, la palabra del Señor dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así también el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 6 y 7 dice: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Los siglos venideros comenzaron después de la cruz del Calvario, cuando a la muerte del testador se abrieron para ti y para mí las riquezas del nuevo pacto. Y es importante que tú y yo entendamos que la gracia de Dios entonces es una poderosa riqueza, es rica y abundante, y que comprendamos que en Dios jamás hay una gracia barata. Por eso he llamado el tema el precio de la gracia. Una de las riquezas maravillosas de la gracia es la libertad. Pero cuando un gracioso, entre comillas, de la supuesta supergracia la convierte en libertinaje de la carne, entonces la gracia se convierte en una gracia barata. Y aquí tenemos ante nosotros una respuesta bíblica al error del gracioso, de la supuesta supergracia, que invita a practicar el libertinaje de la carne.
Y lo encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 10, donde la palabra de Dios dice: y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. El asunto de la palabra de Dios es un asunto tan serio, amados, que cuando dice toma en tu corazón, es decir, en nuestra alma y en nuestro espíritu, dice todas mis palabras, que obviamente a través de cada uno de los libros de la Escritura nos habla, y dice oye con tus oídos. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 12, también dice que la justicia del justo lo librará el día que se revelare. Y el versículo 13 afirma: cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por la iniquidad que hizo. Hoy escucha uno desde los púlpitos modernos algunos graciosos de la gracia que están matriculados en algunos movimientos de la gracia barata o de la supergracia barata, diciendo que ellos, por ser salvos, pueden andar a sus anchas según les parezca, porque la carne no se convierte a Cristo, y que Dios mira solo el espíritu y no el cuerpo. Enseñan que como el cuerpo va a la tumba con el pecado, pueden hacer lo que quieran con él, es decir, con el cuerpo, porque Dios no juzgará jamás al cuerpo. Es un tipo de enseñanza sutil, extraña, y si eso fuera cierto, entonces el apóstol Pablo no hubiera entregado en Primera de Corintios, que es un tema que tengo pendiente de compartir con ustedes, Primera de Corintios capítulo 5, donde la Escritura habla de un caso de inmoralidad juzgado, que yo te recomendaría que por favor leas. Lee el capítulo 5 de Primera de Corintios, en donde encontramos que el apóstol Pablo entregó a Satanás al fornicario de la iglesia, que tenía relaciones con su madrastra, es decir, con la esposa de su papá. Y Pablo exhorta a esta iglesia acerca de este pecado de fornicación, porque los líderes de esa congregación o iglesia estaban seguros de que no había ningún problema, de que no pasaba nada. Y según el versículo 2 dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y entonces Pablo dice en el 3: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En esta congregación no se habían lamentado de este caso inmoral, de esta relación de este hombre con su madrastra, y debieran de haberlo quitado del medio, que es lo que Pablo enseña al que cometió esa acción. Cuando Pablo juzga el caso, dice en el verso 4: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. En 2 de Corintios 6, que es lo más maravilloso de todo esto y que te recomiendo estudiarlo, el apóstol Pablo
En el versículo 20 dice algo importante. Primera de Corintios, 6:20. Primera de Corintios 6:20. Me iba como perdiendo. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fornicación y tipo de estas cosas que hoy vemos en las iglesias son cosas que en verdad son el resultado de la gracia barata que está siendo predicada por muchos. Hoy en día está de moda el divorcio, el recasamiento, y como usted ya lo sabe, y no me gusta entrar mucho en detalles, aún hay iglesias para homosexuales, y en sí la palabra de Dios y la gracia de Dios se ha convertido en eso, en una gracia barata. Sin embargo, el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28, versículo 4, también dice lo siguiente, 28, 4. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Y en 28, 14 dice la palabra, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. En Proverbios 26, 26 también dice la escritura, aunque su odio, es decir, el odio lo tenemos por pecado, dice, aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Y el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4, 1 y 2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y esa es la labor que quienes profesamos ser cristianos, hijos de Dios, tenemos. Y es predicar la palabra del Señor exhortando. Porque quiero decirles que donde verdaderamente hay temor de Dios, no se irrespeta a la iglesia. Donde hay temor de Dios no se irrespeta ni a los hijos, ni a la esposa, ni vamos en contra de la moralidad, ni de la santidad, ni la doctrina, y mucho menos del honor que se nos ha conferido en Cristo Jesús como nuestro Señor. Por eso a todos los que practican el libertinaje de la carne, les quiero decir que son una vergüenza para el evangelio maravilloso de la gracia. No deberían hablar de gracia, no deberían estar en la congregación de los santos, no deberían predicar lo que su cuerpo no quiere practicar. Hoy por ahí hay muchos predicadores de la gracia barata que son un engaño para el nuevo pacto. Dice Tito capítulo 2 versículo 11. Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Léelo conmigo. Verso 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
los que poseemos y predicamos la rica, abundante y verdadera gracia de Dios, estamos llamados a vivir con y en santidad. Quiero que todos los de la gracia barata le respondan al apóstol Pablo lo que él dice en Romanos 6:1, donde la escritura dice Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el apóstol mismo responde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Todo libertino, de hecho, ya está entregado a Satanás. Ya ha contristado al Espíritu Santo de la promesa de Efesios 4:30. Ya ha entrado en la disciplina del Señor de Hebreos capítulo 12, 5 al 11. Y por ende, o por lo cual, le puede suceder una de las tres cosas que el apóstol habla en 1 Corintios 11:30 respecto a la disciplina del Señor. Dice, enfermo, debilitado, muerto o dormido debe estar. Así que, amados, ojo, que el libertino con su pecado está desafiando a Dios. Nunca le irá bien a ningún creyente, donde quiera que vaya, manteniendo un pecado oculto. Pero le irá bien y disfrutará, amados, de armonía y de paz interior y de comunicación con Dios y con todos los santos, si confiesa y se aparta de ese pecado oculto, porque hay muchos con pecados escondidos, muchos que tienen el deber de abandonar esa mujer adúltera, de cesar de hacer negocios fraudulentos, de dejar de practicar cosas ilícitas, de no estar a escondidas metidos en el internet mirando pornografía, porque eso es un pecado escondido, es un pecado oculto, y ningún libertino, que es lo más triste, le gusta ser disciplinado o exhortado. Y son muchos los carnales que prefieren ir de iglesia en iglesia, donde nadie los conoce, la mayoría de las veces hablando mal del pastor que los exhortó, o de la iglesia que los acogió en su tiempo, no importándoles para nada la cobertura pastoral. La verdad, amado, es que un día todo libertino comparecerá ante el tribunal de Cristo y serán juzgados conforme a lo que hicieron en su cuerpo, como dice el apóstol, sea bueno o sea malo. Pero lo que yo quiero en este estudio es dejar sentada una premisa importante y que quede la constancia de que los libertinos de la gracia barata, a través de ese mensaje que promueven, deben saber que en este tiempo de apostasía de la iglesia terrible que estamos viviendo, hubo un predicador que les advirtió y que les exhortó para su bien. La gracia, amados, tiene un precio. Y ese precio, indudablemente, es la santidad, la pureza de vida, la consagración y el respeto por nuestro Dios y por su hermosa palabra. Somos llamados a vivir justamente, piadosamente. Somos llamados a abandonar toda clase de obra perversa de la carne y como lo dije anteriormente, de todo pecado escondido, oculto, que muchas veces los mismos hermanos que nos rodean no pueden ver.
pero que tú y yo en el fondo sabemos si lo hemos cometido y si está haciendo mella en nuestras vidas y destruyendo nuestra integridad ministerial, pastoral o de miembro de una congregación local. La gracia barata, hermanos, prolifera, lamentablemente. Y es así como en muchas congregaciones, hoy por hoy, se olvidan de que un hijo de Dios debe tener un hogar y un lecho sin mancilla. Y yo te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si Dios nos retirara el pacto de salvación diciéndonos que lo que Él hizo por nosotros no es para toda la vida? Entonces diríamos que todos estamos completamente perdidos. Pero la gracia saludable nos enseña a los que somos salvos, siempre salvos, que también debemos ser santos, siempre santos. La gracia saludable jamás da licencia o libertinaje para adulterar o para pecar, porque la gracia y la santidad de Dios no tolera absolutamente nada de eso. Que todos los libertinos sepan en esta tarde que en Romanos 6:12 la Escritura dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o en sus deseos perversos y carnales. Y que Romanos 6:22 también dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Dónde está, amados, la santificación como fruto de los libertinos? Dice el Señor con sabiduría que por los frutos los conoceremos. Y en muchos hemos visto las obras de la carne, hemos visto en grandes líderes cristianos en los últimos días escándalos de adulterio, escándalos de separación matrimonial y de recasamiento. Y lo importante es que entendamos que todos los libertinos deben saber que Gálatas capítulo 6, el versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si uno siembra para su carne, dice el apóstol que de nuestra carne segaremos corrupción. Dice: mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿De qué le puede servir al libertino el conocimiento de la palabra y ser erudito en muchos temas, pero en desobediencia? ¿Para qué oír o para qué compartir lo que uno no está dispuesto a practicar? Así que, amados, en esta hora mi exhortación pastoral a todos los libertinos es para hacerles reflexionar y hacerlos volver de sus malos caminos por medio de la palabra revelada, como dice el libro de los Hebreos en el capítulo 12, Hebreos 12, permíteme, yo lo ubico, Hebreos 12, el versículo 13, dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y agrega: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta reflexión es simplemente un llamado para que nos examinemos a nosotros mismos, para que nos examinemos si estamos en la fe, para que examinemos lo que oímos de muchos predicadores libertinos que proliferan hoy sobre la tierra.
Pues dice Proverbios capítulo 10, el verso 23, que el hacer maldad es como una diversión al insensato. Y en el 24 dice, lo que el impío teme, eso le vendrá. Preguntaría entonces algún libertino hoy, pero yo no soy impío. Pues la Biblia dice que hay impíos que hacen obras de justos y hay justos que hacen obras de impíos. Y en ese aspecto citan la palabra. Pero segunda de Corintios capítulo 7, el versículo 1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos, amados, el deber de ser santos, de ser puros, de tener nuestro hogar en santidad, nuestros hijos en santidad, nuestra esposa en un alto honor, y nuestro lecho debe ser un lecho sin mancilla. Y el divorcio no tiene lugar en una pareja cristiana que profesa ser de Cristo. Porque por encima de las diferencias quizá que existan, está el amor de Dios derramado en nuestros corazones, que nos permite amar al ser querido. No por lo que es o lo que hace, sino como Dios nos ama, con amor eterno, para gloria de su nombre. En Primera de Corintios 6:20, Primera de Corintios 6:20, afirma el apóstol Pablo lo siguiente. Y lo repito porque es importante. Porque habéis sido comprados por precio, y el precio es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, su derramamiento tremendo. Y dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en 2 de Corintios 7 dice también la palabra. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Y llama mucho la atención, amados, que es absolutamente importante. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 5. Porque resulta que el hermano que fue expulsado de la congregación por esa relación con su madrastra, le sirvió y volvió arrepentido. Y en 2 de Corintios 2, 5 dice, pero si alguno me ha causado tristeza, hablando del fornicario, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Y dice el 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. El propósito de este mensaje es que todos los libertinos sean consolados. Cuando tú y yo veamos en ellos un claro arrepentimiento de sus acciones carnales. Tú y yo hemos sido llamados a vivir y andar en el Espíritu. Y vivir así a ningún libertino jamás lo va a conducir a nada. Estará siempre dañando muchas cosas buenas. Pero con toda seguridad, si se cambia el proceder, si se arrepiente del pecado que ha estado cometiendo y regresa a la comunión con los hermanos, de Dios ciertamente vendrá la restauración. No podemos condenar por sus pecados a ningún libertino. Ese no es el propósito.
pero sí podemos exhortarlos a que dejen ese grosero libertinaje. Y si algún libertino, hermanos, no quiere cambiar, entonces que se cumpla la palabra de 1 Corintios 5:11, donde dice la palabra del Señor: más bien os escribí, note bien, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. A todos los libertinos les digo que tienen la gracia más barata del mundo. Y 2 Corintios 12:19, el apóstol Pablo dice que delante de Dios en Cristo hablamos y todo lo hacemos para edificación. Y podemos concluir, hermanos, diciendo lo siguiente: los verdaderos salvos, siempre salvos, glorificamos a Dios en espíritu y en nuestro cuerpo, porque sabemos que ambas entidades son de Dios. Pablo en 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que tú y yo le pertenecemos por completo a nuestro Dios. Sabemos que nuestro cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y que el Señor es para el cuerpo, como dice 1 Corintios 6:13. Así que, amados, obedecemos al hecho de que nuestro cuerpo también es el templo del Espíritu Santo. Y por eso, como José, en el libro de Génesis, hemos sido llamados a huir de la fornicación, de los deseos mundanos. Y que, como ya nos dijo la palabra en Romanos 6:1, no podemos perseverar practicando el pecado para que la gracia abunde. Y que, como dice el apóstol, en ninguna manera ya no vivimos en el pecado, porque hemos muerto al pecado, Romanos 6:2. Como también hemos muerto a la ley para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos, a fin, dice la palabra, de que llevemos fruto para Dios, Romanos 7:4. En ninguna manera permitimos que reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, Romanos 6:12. Y en ningún modo podemos darnos el lujo de obedecerlo en sus deseos mundanos o en sus concupiscencias. Tú y yo no somos amados de este mundo. Tú y yo somos ciudadanos celestiales. Y en ninguna manera podemos presentar nuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, Romanos 6:13. Porque sabemos, hermano, que si nos hemos sometido a alguien o algo como esclavos para obedecerle, somos esclavos de aquel a quien nos sometemos. Y tú y yo nos hemos sometido a nuestro Señor Jesucristo. Así que un verdadero salvo, siempre salvo, es santo, siempre santo. Y como tal, obedece de corazón a esa forma de doctrina a la cual hemos sido entregados. Y estamos conscientes y sabemos que un día sí fuimos esclavos del pecado, pero que ahora hemos sido libertados del pecado y hemos venido a ser siervos de la justicia y de la rectitud, como dice Romanos 6, versos 17 y 18. Un verdadero salvo, siempre salvo, es santo, siempre santo, y para santificación presentamos nuestros miembros para servir a la justicia, como dice Romanos 6, 19. Un salvo siempre salvo es un santo, siempre santo. Y ahora ha sido liberado del pecado y hecho siervo de Dios, y tiene por fruto la santificación como fin para vida eterna. Mandamientos de Cristo para los verdaderos salvos, diríamos que son los siguientes,
y tú los puedes leer, tome nota de los textos y los lees. Despojados del viejo hombre, Efesios 4, 22. Renovados en el espíritu de vuestra mente, verso 23. Desechar la mentira, versículo 25. No deis lugar al diablo, versículo 27. No contristéis al Espíritu Santo, versículo 30. Airaos, pero no pequéis, versículo 26. Quítese de vosotros toda malicia, versículo 31. ¿Por qué, hermanos, todas estas exhortaciones? Porque ningún fornicario, inmundo o avaro tiene herencia en el reino de Dios. Efesios 5, 5. Un salvo, siempre salvo, es un santo, siempre santo, que anda como hijo de luz. Versículo 8 dice que no participa en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien debe reprenderlas. En el versículo 11:33 dice, no se embriaga con vino, ni con ron o cerveza o aguardiente. Pues dice, no se embriaguéis con vino. Antes bien ser llenos del Espíritu, pero vino lleva ron, cerveza, lleva aguardiente, lleva todo lo que este mundo ofrece. Un salvo siempre salvo es un santo, siempre santo, que se comporta como es digno del Evangelio de Cristo. Filipenses 1:27. Anda como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto. Colosenses 1:10. Amonesta a todo hombre a fin de presentarse perfecto en Cristo Jesús. Versículo 28. Hace morir lo terrenal en cada uno de ellos y de nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Somos exhortados por la palabra a dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de nuestra boca. Colosenses 3, versículos 5 al 8. Y Hebreos 12, 14 concluye diciendo de manera extraordinaria, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué pues? ¿Peca un salvo siempre salvo? Porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. En ninguna manera. No podemos entonces, amados, darle libertinaje a nuestra carne, porque la gracia del Señor, como ya lo hemos visto y continuaremos viéndolo en el próximo tema, no es una supergracia que nos dé licencia para pecar, que nos permita pisotear la sangre preciosa que el Cordero derramó en la cruz del Calvario. Así que tú y yo, amados, debemos hacer un examen profundo de conciencia y examinarnos para saber si estamos andando en el verdadero, y entender, hermanos, que el arrebatamiento de la iglesia está a la puerta y que no todos los que creen se van con el Señor. Pues a algunos les dirá, apartados de mí, obradores de maldad, no os conozco. Pero tú y yo, que llevamos quizá meses, días, años, muchos años en el Evangelio, no podemos tirar por la borda todo lo que Dios ya hizo en nuestras vidas, sino por el contrario, cada día nos afirmamos más y más en la santidad, en el deseo de amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, predicando cuando hablamos a los hombres acerca de la necesidad del arrepentimiento. A veces hacemos énfasis en que reciba a Cristo, y la gente recibe a Cristo, pero no hay ningún cambio. Es que ese no es el énfasis. El énfasis es arrepiéntase, mi amado, arrepiéntase, amada, amigo, hermano. Porque el arrepentimiento es la única fuente real de una verdadera conversión, de un verdadero cambio de mente,
de un verdadero volvernos al Señor. Y ahora sí, abrirle la puerta de nuestro corazón para que venga a posar con nosotros. Que el Señor amado nos ayude y nos permita examinarnos conscientemente. Y si hemos estado dándonos libertades que no podemos darnos, arrepintámonos y volvamos a Cristo. Y démosle gracias al Señor, pues la Biblia dice que Él es amplio en perdonar. Y por favor, no olvides tu matrimonio. No olvides que tu relación con tu esposa e hijos tiene que ser santa y sin mancilla. Y que nuestro Dios aborrece el divorcio. Gracias por haberme escuchado en esta hora y oremos dándole gracias a nuestro Dios. Querido Padre, gracias porque tu palabra es la verdad. Gracias, Señor, porque tú me ordenaste compartir esto y solo tú sabes la razón. Solo tú conoces el motivo. Sé que hay muchos hermanos que ven los videos y seguramente de todo esto que hemos visto, tú nos hablas, tú nos redarguyes, tú nos reprendes, tú nos exhortas a través de tu palabra. Y algo que es importante es que entendamos que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Amados, muchas gracias y que el Señor nos continúe bendiciendo y con la ayuda del Señor seguiremos adelante el próximo viernes, si Dios en verdad lo permite. Y ahondaremos más en este tema de la gracia, sin olvidar el precio de la gracia y que la gracia no es barata. Dios te bendiga. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.